Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje de la familia Lapidus. Hoy vamos a contar una historia muy interesante del famoso Edelke Rushiner, Rav Yisroel de Rushin, quien, como dice su nombre, vivía en la ciudad de Rushin. Y él tenía hijos, venía de una familia muy importante, tanto por la línea paterna como por la línea materna. Por la línea paterna, su papá era Reb Sholem Shachne, que era el hijo del famoso Reb Avraham Malach, ¿sí? Que era el hijo del Magid de Mesrich. Y por el lado de su mamá, la mamá era la nieta del famoso Reb Nochum de Chernobyl. Así que Rushiner tenía hijos, tenía un linaje muy importante, tanto por su línea paterna como materna. Pero lamentablemente cuando él era chico, su papá falleció y su hermano, llamado Reb Avraham, él lo crió. Y cuando tenía 15 años, el hermano de él, de Rushiner, de Rizal Rushiner, de Rushin, también falleció y él se transformó en un rey a la edad de 15 años. Tenía un camino en Avoide muy especial. Se cuenta que él tenía un palacio y tenía una gran carroza, y todos sabían que toda esta riqueza con la cual él se conducía no era por un tema de orgullo personal o por un tema de conveniencia, sino al revés, para servir a Hashem por medio de la riqueza. Como sabemos que había tzadikim y rebes que se conducían por ese camino, y había otros que se conducían por caminos de la pobreza, y eso depende, por supuesto, de cada rebe y su neshome, su alma, y qué le corresponde a cada uno. Pero en el año Tov Kuf Tzadik Ches, los Misnagdim y también algunas personas lo acusaron de que él quería coronarse como un rey del pueblo de Israel y que estaba en contra del zar, y lamentablemente estuvo preso por mucho tiempo. Sí, aproximadamente estuvo casi 22 meses, ¿no? Es muchísimo tiempo en la cárcel, hasta que lo lograron liberar. Pero cuando lo liberaron tuvo que irse de Rusia y se fue a vivir a Austria. Y ahí se fue a una ciudad que se llama Sadigoria, que hasta hoy en día hay Hasidim de Sadigoria. Y del Rushiner salen Hasidim, después se abrieron varios Admurim, varios linajes, dinastías hasídicas, como Sadigoria, como Cherkov, como Boyan y otros también. Este maíz que estamos contando hoy llegó a nuestras manos por Rabbi Moshe Chernotsky, que él era un Josid que vivía en la ciudad de Kremenchuk, y él lo escuchó del Bala Maise, del propio protagonista. Se cuenta que en la ciudad de Kremenchuk, en Ucrania, era una ciudad muy grande. Nosotros sabemos que ahí vivían los Hasidim que eran maskilim, Hasidim muy intelectuales en Chabad, vivían en la ciudad de Kremenchuk. Y por supuesto también había gente más simple. Y en esa época en Kremenchuk había un Josid de Chabad, llamado Rabbi Yosef Tumorkin, que él era el Josid de la Beis Din de ahí de la ciudad, el Dayan, el juez. Y después había otro Dayan llamado Rabbi Yisrael Yaakov Yavetz, que él era de los Hasidim de Chernobyl. Y por supuesto que tenían un muy buen kesher, tenían un muy buen trato entre los dos. Pero pasó una vez que hubo un caso muy especial, muy grave, que había que juzgar, caso muy complicado, y hacía falta hacer un Beis Din. Y como ustedes saben, un juzgado tiene que tener por lo menos 3 integrantes para poder lograr que haya un desempate en el caso de que uno opine una cosa, otro opine otra, entonces un tercero va a desempatar. Entonces mandaron a llamar a también un Goen muy importante que había, pero no en esa ciudad,
sino en una ciudad aledaña, que era también era muy famoso, un famoso Rob, que se llamaba Yoshua Leaharif. ¿Sí? Yoshua Leaharif. Y a él lo llamaron para que venga especialmente a Kremenchuk, para resolver este caso junto a los dos rabones. Y así fue que cuando llegó, los Hasidim estaban muy curiosos por saber la historia de Yoshua Leaharif, porque todos sabían que él no siempre había sido un Hasid, pero hoy en día, sí, en ese momento del Maise, era un gran devoto, un gran Hasid del Rushiner, y todos querían saber cuál era el Maise. Entonces, este es el Maise que vamos a contar hoy, cómo Yoshua Leaharif se transformó en un Hasid del Rushiner. Y él cuenta así, que él se crió en una casa no de Hasidim, y fue a la yeshiva y tenía mucho éxito, hasta que un día en la yeshiva vino un hombre, que era un hombre estudioso y también adinerado, un hombre pudiente, y vino a buscar a un novio para su hija, como era la costumbre, que uno tenía una hija para casar, tenía las posibilidades, iba a la yeshiva a elegir o a pedir un novio. Y así fue que este hombre llegó a la yeshiva, fue a hablar con el Rosh Yeshiva y pidió un novio para la hija. Y el Rosh Yeshiva le pareció que Yoshua Leaharif, Harif quiere decir el picante, porque era una persona que sabía contestar muy bien y sus argumentos eran muy filosos. Entonces el Rosh Yeshiva pensó que Yoshua le podía pegar, podía ser acorde para esta chica. Y así fue que se casaron. Y el suegro de Yoshua era una persona muy buena y decidió mantener a esta pareja económicamente para que Yoshua le pueda seguir estudiando. Pero aproximadamente un año después de casados, el suegro de Yoshua era un Hasid de Rushin y le dijo a Yoshua: mira, ¿por qué no venís conmigo a visitar al santo Rushiner, a mi Rebbe? Pero Yoshua él no era un Hasid, no se había criado en una familia de Hasidim, ni en una yeshiva de Hasidim, y siempre ponía varias excusas para no viajar. Pero llegó un momento que se le hizo complicado. Se dio cuenta que el suegro estaba muy insistente y por supuesto él le debía mucho respeto a su suegro. Entonces dijo: está bien, voy a ir, pero si voy a tener que viajar a Rushin a ver al Rebbe, que personalmente no le interesaba tanto, entonces voy a llevar una buena pregunta para hacerle al Rebbe, a ver si realmente él puede contestarme. Y no solamente que la pregunta era una pregunta muy buena, sino que aparte de eso, él no iba a formular la pregunta, él solamente la iba a pensar. Y él quería saber si el Rebbe, como él había escuchado, realmente podía leerle los pensamientos. O sea, tenía telepatía. Si el Rebbe realmente podía leer los pensamientos de este José de Yoshua. Y así fue que preparó una buena pregunta. La pregunta era acerca de una contradicción entre una Gemore y un Zohar. Un Zohar es un libro de Kabbalah, el libro pilar de la Kabbalah. Y él vio que en la Gemore, en el Dorim, ahí habla sobre la diferencia entre un juramento y una promesa. Y que por un lado la Gemore dice que un juramento no se puede anular y una promesa se puede anular cuando es un imposible. Un juramento, la explicación es la siguiente, aunque no vamos a entrar en profundidad, pero la explicación es la siguiente. Cuando una persona hace un juramento imposible, como por ejemplo que no va a dormir más, entonces en ese caso se anula porque es un imposible, es algo que no puede ocurrir. Entonces el juramento es inválido. Pero cuando uno promete no está, el centro de la cuestión no está en la cosa, sino está en uno mismo. Si uno promete que no va a dormir, entonces a pesar de que es un imposible, después cuando él duerme está transgrediendo y pasando sobre su promesa. Eso está en la Gemore. Pero en el Zohar dice exactamente lo contrario, que un juramento cuando se hace sobre algo imposible sí se puede anular, pero una promesa cuando se hace no se puede anular, y una promesa cuando se hace sobre algo imposible sí se puede anular. Exactamente lo contrario a lo que dice la Gemara. Esto era, en líneas generales, la contradicción. O sea, Mitzad Herzog, Mitzad Gabro, esta era la contradicción. La cosa es que Yoshua le viaja a Rushin, llega ahí al Shul,
lo ve sentado en Ruzhiner, aparentemente era un Fabrengen, un Tish, y ve que se sienta, por supuesto, ahí cerquita, quiere que el Rebbe lo vea, y está todo el tiempo en su pensamiento, está pensando esta pregunta, a ver si el Rebbe tiene telepatía, y le lee la pregunta y se la contesta. A todo esto al principio el Rebbe no le presta atención, pero le presta atención a un Josid, a un alter Josid, un Josid ya anciano que estaba justo al lado de Rebbe Yeshua. Y le dijo el Rebbe a este Josid, se llama Reb Leib, dice, vení por favor, vení conmigo, sentate al lado mío que quiero hablar con vos. Y de repente el Rebbe le cuenta delante de todos a Reb Leib, dice, vos sabés que una vez vino a mi familiar, al Magi de Mesrich, al Talmid del Baal Shem Tov, vino una vez un Misnaged, una persona que era oponente al hasidismo, y vino con una pregunta entre una contradicción, una Gemore y el Zoyar, entre la diferencia entre un Neder y una Shue, un juramento y una promesa. Y de repente el Rebbe, el Ruzhiner, empezó a explicar exactamente la misma pregunta que tenía Reb Yeshua Harif. Y Reb Yeshua Harif no sabía dónde meterse, no podía creer lo que escuchaba. El Rebbe estaba diciendo exactamente la misma pregunta que él tenía. Y de repente el Rebbe dice ahí delante de todos, dice, lo que el Messenger Magid contestó ahora no es importante, no lo voy a decir. Pero tienen que saber que, obviamente, que el Messenger Magid contestó y esta persona se quedó conforme. Y cuando el Ruzhiner terminó de explicar todo esto a Reb Leib, de repente, con su mirada, se fijó sus ojos en los ojos de Reb Yeshua y le dijo, no, dice, joven, dice, ¿y ya te hiciste un Josid? Entonces le dio un poquito, el Ruzhiner, un poquito de tabaco que tenía en su cajita. Sí, como sabemos, algunos almurim tenían una cajita con el tabaco, más que nada era para oler, y esto era parte del servicio espiritual de ellos. Entonces le prestó un poquito la cajita, ¿sí? Y esto, generalmente cuando un Rebbe hacía algo así con un Josid, esto significaba un acercamiento muy grande del Rebbe al Josid. Y cuenta Reb Yeshua Harif que desde ese momento él se unió al Tzadik y él sintió que todo este viaje fue un viaje especial para él, ¿sí? Y no solamente que no fue Bitul Toire, que no dejó de estudiar Toire, que es lo que él pensaba, que iba a viajar a Ruzhiner y que no iba a estudiar Toire, que se iba a perder y que no valía la pena, sino al revés, descubrió el mundo, descubrió la voz de Hashem, descubrió lo que es amor a Hashem verdadero, temor a Hashem verdadero, y se hizo un gran Josid de Ruzhiner. Toda esta historia se lo contó a los Hasidim en la ciudad de Kremenchuk, que estaban muy curiosos para saber cómo se había transformado en un Josid.